Bueno, buenas noches. Queríamos darles la bienvenida a esta versión del programa a esta entrevista más bien con Gladys Alzate, gestora cultural, directora de teatro y representante de la Red de Emergencia Cultural. Y hoy vamos a hablar sobre el sector cultural y la precarización de este sector y, bueno, muchos otros temas más que tienen que ver con el sector cultura. Entonces, bienvenidos. Bueno, yo quería como comenzar hablando desde una perspectiva muy general sobre la institucionalidad cultural y la importancia de la institucionalidad cultural para los países, dado que hay muchos países que en realidad no cuentan con esto. Y bueno, creo que Costa Rica ha sido un país como privilegiado respecto a que tiene un Ministerio de Cultura, que ha sido también un resultado, digamos, de una visión de país que empieza con darle importancia a la educación, a la salud, pero también a la cultura como parte integral del bienestar social. Entonces quería como preguntar un poco, digamos, cuál es, digamos, la importancia de la institucionalidad cultural para un país. Bueno, yo pienso que es fundamental. Yo creo que hay responsabilidades básicas que deben asumir los estados y que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos, con la democracia también del acceso a ciertas posibilidades educativas y calidad de vida. Costa Rica es un estado que, bueno, desde finales del siglo XIX, pues ha iniciado un proceso importantísimo de apertura hacia una mentalidad muy innovadora, todo el periodo liberal, digamos, que se desarrolla en el siglo XIX y que llega más o menos, sí, como hasta los años 30, porque ya hacia la década del 40 empezamos como una transición. Va a ser un periodo en el que se van a dar grandes luchas también por reivindicar un pensamiento de mayor apertura. Hubo también ciertos enfrentamientos con la iglesia que fueron claves, pero un tema fundamental fue la defensa de la educación, ¿verdad? El crecimiento de la educación para muchos otros sectores que también tenía una vinculación con algunos elementos de cobertura política. O sea, el hecho de que más personas accedieran a la educación pues permitía también de alguna manera ampliar el sector que podía votar, que también sucedió, por ejemplo, con el voto femenino. Dentro de ese proceso que se dio a nivel de apertura de la educación, también sucedió al mismo tiempo un interés de este periodo, de los pensadores de este periodo, por generar algunos movimientos culturales importantes, incidencia. O sea, se creó, por ejemplo, el teatro Mora, que fue muy importante. En 1950 se inaugura el Teatro Mora, que ya permitió que circularan, por ejemplo, artistas internacionales por el país. Había algunos antecedentes mucho más pequeños, pero ya esta fue como una incidencia del Estado, específicamente en la calidad del tipo de actividad cultural que se tenía, incluso en franca oposición, por ejemplo, a los sectores más conservadores y a la iglesia misma. Y bueno, también hubo un desarrollo importante de la literatura, por ejemplo, todo el desarrollo de la concepción y el desarrollo de la institucionalidad. Desde finales del siglo XIX, la institucionalidad cultural fue fundamental. El desarrollo de la educación permitió también que se generara una clase social nueva, por decirlo de alguna manera, desde inicios del siglo XX, que era ya un sector más educado que empezó a generar un pensamiento que también tuvo incidencia, por ejemplo, en la función de las propias instituciones culturales del país, y empezó a pujar mucho por transformar la dinámica social. Entonces hubo un movimiento político fuerte que fue promovido por esa intelectualidad, porque fue la gente que ya accedió, digamos, a un nivel de educación secundaria, y que, bueno, empezaron a formarse cada vez
más profundamente a través de movimientos sociales y culturales que se generaron, como la revista del Repertorio Americano, por ejemplo, que fue liderada por un grupo de intelectuales, que tuvo una incidencia muy fuerte también en ese momento, en los años 30 y 40. Entonces, bueno, por decirlo de alguna manera, yo creo que hubo como no solamente una posición desde el Estado mismo para fortalecer esa institucionalidad, sino que también fue una lucha que se fue fortaleciendo desde los sectores independientes. La propia educación hizo que se propugnara por una nueva clase media que fue entrando también y transformando el modelo del Estado. Y creo que un acontecimiento fundamental que va a fortalecer mucho el desarrollo cultural del país es la creación de la Universidad de Costa Rica, porque claramente en la creación de la Universidad de Costa Rica ya había un pensamiento definido que buscaba también generar un movimiento cultural. Entonces ya habían instancias específicas que empezaron incluso a proponer una gestión cultural que llegara hasta las provincias, que fuera más democrática, que generara mayor acceso. Y a partir de ahí, pues viene todo el proceso que se da ya en la década del 40 hacia un pensamiento más, bueno, una lucha entre la izquierda y la socialdemocracia que va a llevar también a la creación del Partido Liberación Nacional, y a partir de la creación del partido, pues viene todo el proceso que se va a dar en la incidencia, específicamente en el fortalecimiento después de la guerra del 48, hacia la creación, incluso la inclusión en la Constitución Nacional de un capítulo específico que se refería a cultura, ¿verdad? O sea, cuál era la visión que tenía el país sobre la cultura. Y después de ese proceso, cuando ya pasa la guerra del 48 y se entra un nuevo modelo, la nueva república, entonces ya ahí hay específicamente un plan para desarrollar un proyecto cultural que se conoce como el Proyecto Cultural Socialdemócrata, ¿verdad? Pero no es solo el resultado del pensamiento socialdemócrata, sino el resultado de un pensamiento acumulado de todo el siglo XX, de muchos movimientos sociales, de muchos sectores que trabajaron fuertemente desde muchas instancias artísticas para que realmente se pudiera desarrollar y llegar a ese momento que se conoce como significativo, importante y transformador. Claro. No, y es entonces, es muy interesante porque básicamente gran parte, claramente no toda, pero gran parte de la vida de este país ha sido marcada por un empuje de un sector cultural y de una institucionalidad cultural, incluso apoyada por el Estado, que me parece que también es como vanguardista en cierto sentido, siendo que, digamos, existen declaraciones de los derechos humanos, bueno, la Declaración de los Derechos Humanos declara esto como un derecho, pero todavía muchos países no lo reconocen como tal en el año 2020. Entonces... Sí, o sea, realmente se puede decir que sí, que Costa Rica fue un país de avanzada con un pensamiento que logró concretar, porque, por ejemplo, el hecho de que se tenga un Ministerio de Cultura en los años 70 era completamente irruptivo, innovador, un pensamiento que logra concretarse en acciones específicas y fortalecer a una institucionalidad cultural muy, muy potente, porque es casi que lograr que todas las instituciones, bueno, que más bien las artes mismas tengan una institución que las acuerpe y que les dé una presencia a nivel país. La Compañía Nacional de Teatro, la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Lírica, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Editorial Costa Rica, bueno, que se crean un poco antes, pero digamos que es todo un fenómeno cultural que viene a acuerpar un movimiento que ya existía y que no necesariamente siempre podemos decir que fue impulsado solo por el Estado, o sea, fue como una actividad conjunta del sector independiente, bien posicionado, luchando por sus intereses y que logra ser acuerpado por unas instancias del Estado que también acogieron ese pensamiento político. Entonces, creo que fue muy de la mano el pensamiento y la intelectualidad que fue capaz de irse posicionando también en instancias de poder y que transformaron realmente el acceso de los costarricenses a las artes y a la cultura. Claro. Y a veces parece como una obviedad, pero digamos, ya que estamos hablando como de esto a nivel general, ¿cuál es la importancia de este acceso para el ciudadano promedio fuera de este gremio, digamos, intelectual artístico que se sienta acuerpado en el Estado, digamos? ¿Cuál es la importancia que existan estos apoyos a la cultura?
Bueno, realmente detrás de todo esto está el término de democracia cultural, porque uno podría ver que el concepto de bellas artes, por ejemplo, clasifica al arte como en un cierto lugar y lo que significa es que el consumo cultural es de acceso a todos los ciudadanos de un país, no solamente al que lo puede pagar, porque eso convierte cada vez más el arte en un consumo elitista. Claro. Realmente lo que se propugna con la democracia cultural que nosotros podamos disfrutar de lo más excelso del arte, de los productos, de los mejores productos que genera el propio país y que también vienen de otras instancias, ¿verdad? Los estados invierten, por ejemplo, en la circulación de productos, porque ese intercambio también genera una creación propia. O sea, cuando vos ves productos de alta calidad, pues también tenés el estímulo para producir cosas así de buenas, así de excelentes. Entonces, bueno, yo creo que el tema del acceso es fundamental porque también el arte se convierte en un elemento diferenciador. Es decir, yo puedo consumir un ballet, por ejemplo, porque he sido preparado históricamente para disfrutar de ese producto, o puedo disfrutar de un concierto de la Orquesta Sinfónica porque también de alguna manera he recibido un entrenamiento para entender cuáles son esos instrumentos que están ahí, cómo suenan, cuál es el tipo de obra de la que voy a disfrutar, qué beneficio recibo yo, por ejemplo, de recibir la música en todas sus manifestaciones. Y efectivamente, históricamente también el arte se ha convertido como en un marco para establecer exclusión. Entonces, la gente que no disfruta de, por ejemplo, de un concierto clásico o que no disfruta de una pintura contemporánea, es que no, es que es una persona vulgar, es que no entiende, es que no lo asimila. Pero claro, obviamente esa persona, si nunca ha tenido ese contacto y esa exposición, pues no tiene los insumos para disfrutarlo. Entonces, creo que lo importante de un país como Costa Rica es que ha hecho una tarea para hacer accesible a la mayoría de la población ese consumo cultural de alta calidad. Evidentemente no es una tarea lograda, no es que todas las personas del país pues tienen ese mismo gusto, porque es cierto que el reto es grande, ¿verdad? Y porque estos países que también son países con muchas otras prioridades, tienen que poner en la balanza qué priorizan. Y ahí es donde no podemos decir que en un momento, por ejemplo, de situación económica extrema, Costa Rica, por ejemplo, cuando construyó una obra como el Teatro Nacional, era un país muy pobre. Y cuando llegó aquí un escritor muy famoso, premio Nobel de literatura, describió a Costa Rica como una aldea con un gran teatro, o una aldea que tenía en medio a un gran teatro. ¿Por qué? Porque realmente se privilegió el tema cultural y ofrecerle a la población esa cualificación, ¿verdad? De lo que iba a vivir en su cotidianidad, y eso marcó una diferencia, porque eso hizo que a Costa Rica llegaran muchos de los artistas más famosos del mundo circularan por este país, que la gente empezara a amar la cultura, la ópera, Vale. sí, o sea, en general como toda la diversidad de espectáculos en esa época era pues la ópera, la zarzuela, la opereta, que era lo que se consumía, digamos, a inicios del siglo XX, pero después fue evolucionando y después fue el teatro y después el teatro contemporáneo. Entonces, que se haya construido en un momento en el que el país no tenía una gran bonanza económica, un espacio como el Teatro Nacional, marcó la diferencia para que Costa Rica fuera un país excepcional y diferente, y para que toda esta circulación internacional decidiera pasar por un país también pequeño como Costa Rica. No sucedió con otros países de la región, por ejemplo. Y aunque otros países de Centroamérica ya tenían también teatros importantes a inicios del siglo XX. Pero bueno, o sea, a lo que me refiero con esto es que siempre hay que privilegiar. ¿Qué es lo que se pone como en la balanza? Por supuesto que hay cosas que son de sobrevivencia, pero no podemos perder de perspectiva que la cultura no es un elemento accesorio, que la cultura nos da la sensibilidad para convivir de una manera más pacífica, para ser personas más sensibles, para entender más a los otros seres humanos y para generar una cultura de paz, que es en última instancia lo que ha privilegiado Costa Rica en su historia. Claro. No, y es que al fin y al cabo van de la mano,
no es solo, digamos, el sector como la apreciación artística o la apreciación cultural, sino que también tiene que ver con la educación, tiene que ver con la forma de vida, o sea, cultura tiene que ver con cómo todo. vivimos. Entonces, al final, creo que también impacta y por eso también sigo hablando de la educación, porque aunque son separadas, como que tienen muchísimos puntos de conexión y llevan como a un progreso social, trabajando en conjunto, digamos. Sí, no podrías separar, o sea, no podrías separar la educación de la cultura, porque también la educación lo que te permite es poner en valor lo que sos, ¿verdad? Lo que tenés, cualificarlo y desarrollarlo. Entonces, en ese proceso, digamos, de formación y cada vez que tenemos más acceso a la educación, lo que sucedió históricamente también es que la gente empieza a necesitar expresarse de muchas maneras, ¿verdad? O sea, escribir libros, consumir una serie de productos que te permiten tener una vida no solamente orientada a trabajar y a producir, porque un poco si lo vemos en el modelo más contemporáneo, pues la educación más técnica a lo que nos lleva como seres humanos es a estar enfocados en resolver tareas, en producir para generar riqueza, pero riqueza para quién, y esa riqueza cómo nos genera mayor calidad de vida y en general al país, cómo le permite posicionarse de una manera excepcional, entendiéndose a sí mismo, leyéndose a sí mismo, leyendo sus propias tradiciones, generando una identidad, ¿verdad? Entonces, todo esto está directamente conectado porque yo creo que detrás de la educación está el pensamiento y detrás del pensamiento está también la posibilidad de generar una postura crítica y de producir productos culturales de alto valor e incidencia, no solo para nosotros mismos, sino para compartir con el mundo entero. Entonces ese es el camino que de alguna manera pues seguimos los creadores, los artistas y que compartimos con el resto de la población, que aunque no producen estos productos artísticos o culturales, los disfrutan y atraviesan su cotidianidad. Claro. Bueno, ya entrando un poco más en la situación actual del sector cultural, si usted podría referirse un poco, digamos, a la precariedad del sector cultural, no solo en este momento, digamos, de pandemia, donde hemos estado como enfrentando o siendo uno de los sectores muchísimo más afectados, digamos, sino también desde el aspecto, bueno, pues laboral, donde es un sector que en realidad se siente como accesorio, se siente como un lujo, y además desde los recortes presupuestarios que ha estado viviendo dentro de esta misma institucionalidad cultural, o dentro de esta misma institucionalidad estatal, perdón. Entonces, un poco por ahí. Sí, yo creo que, bueno, el debilitamiento de la institucionalidad cultural ha sido un proceso paulatino. Podríamos decir que, digamos, en el cambio de modelo de desarrollo que es el neoliberalismo, a partir de los años 80, iniciando la década de los 80, pues vino una postura de recortes que yo diría estructurales también, ¿verdad? O sea, hay digamos, todo el estado de Estado social de derecho vino a sufrir lesiones importantes. Desde ahí se debilitaron las instituciones culturales, los presupuestos que se tenían para esas instituciones. Entonces, el sector artístico también tuvo que volcarse mucho como a competir en el mercado laboral. Muchos de los apoyos que existían dejaron de existir, por ejemplo, para la subvención, en el caso del teatro, para la subvención de ciertos espacios. Y esto debilita también el proceso de inversión. Es que la creación, igual que la investigación científica, requiere una inversión enorme de tiempo, de insumos, tiene un costo específico. Entonces, si vos no tenés esos insumos para producir esa calidad, pues definitivamente tenés que tirarte a producir las cosas que el mercado demanda de forma más inmediata. Y eso te lleva pues más como a satisfacer una demanda de consumo y no necesariamente también a transformar el gusto del consumo cultural de la población. Es como un encadenamiento, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Digamos que nosotros, pues a partir de que se reducen mucho los presupuestos de apoyo y que las instituciones también están debilitadas, nosotros somos un sector que
para poder generar su trabajo artístico, ha tenido que asumir un gran volumen de trabajo. Es decir, que la precariedad consiste en que tenemos cada vez menos tiempo para hacer lo que queremos hacer y para hacerlo bien, porque tenemos que atender muchas cosas a la vez y no necesariamente las cosas que deseamos hacer. Entonces, creo que hay un elemento importante en relación con la precariedad que tiene que ver con el empobrecimiento, uno, con el manejo del tiempo y con el manejo del deseo. Entonces, cuando tenemos menos tiempo para hacer lo que queremos, tenemos que ir al resultado. Y el resultado nos lleva a dos cosas. Una, a copiar, es decir, hacer las cosas como ya se están haciendo en otros lados, y las copias no siempre son mejores opciones. O nos lleva a generar productos que se consuman inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo el cliente? Y yo voy a atender lo que el cliente pide. Y lo otro, eso significa que yo tengo que sacrificar para lo que me he preparado, por ejemplo, en el término de la educación, de la formación misma, específicamente artística, por ejemplo. Yo quiero hacer una película para hablar sobre el tema del abuso, o quiero hacer una película para hablar sobre los derechos de la mujer, o para hablar sobre la incidencia de, bueno, el caso, por ejemplo, del documental de Viviana Gallardo. Quiero hacer un documental sobre eso, pero ¿quién te lo financia? ¿Quién te lo paga? ¿Cómo lo subvencionás? ¿Qué institución quiere apostar dinero? Y en ese sentido el Estado es fundamental, porque el Estado es el que debería invertir en esos productos específicos que inciden en el pensamiento crítico, en el pensamiento transformador, en cómo queremos vernos como país, en cómo queremos construir nuestros modelos de identidad, ¿verdad? Entonces, cuando esos recursos no llegan a las instituciones, entonces nosotros evidentemente nos vemos debilitados. A eso le llamamos precariedad laboral, porque es decir, no tenemos el tiempo para hacer el trabajo que queremos hacer, y tenemos que precarizar nuestro trabajo porque cada vez lo vendemos más barato. O sea, competimos por centavos, y el mejor postor es el que nos permite trabajar para comer, no necesariamente para sobrevivir dignamente ni para cualificar. Y a veces los artistas pues estamos tan inmersos en esa producción permanente, en esa demanda que tenemos de mercado, que no nos damos cuenta de lo que nos está pasando. Creo que la pandemia lo ha puesto en evidencia, porque nos damos cuenta de que no tenemos un respaldo económico suficiente que nos permita sobrellevar, por ejemplo, un año para concentrarnos a investigar, a trabajar y sobrellevar todas las cargas que el Estado cada vez más nos ha ido imponiendo. Porque la realidad es que nosotros cada vez somos un producto más comercial, con un modelo más comercial, pero con unos salarios cada vez menos competitivos. Entonces, sí nos han subido las cargas, las presiones, las demandas del Estado, los requisitos son cada vez más fuertes, pero no necesariamente nuestro reconocimiento laboral es igual que el de otros profesionales. Un arquitecto, vos podés tener una maestría, un doctorado, que no necesariamente eso se traduce en un salario profesional. Y creo que eso es lo que pasa con nuestro sector. Y cuesta mucho que la población lo entienda, porque a veces se lee como que es un oficio que hacemos por placer y que nos la pasamos disfrutando, y que todos somos un poco locos y un poco... sí, o sea, como que esto es un hobby y no necesariamente una profesión. Entonces, ahí creo que es una tarea también de todos nosotros y del Estado, para que se entienda la cualificación que se requiere y la inversión de esfuerzo y de tiempo que se requiere para producir cualquier producto artístico, una canción, una película, un documental, una artesanía, ¿verdad? Una pintura. Son años de trabajo detrás de un resultado artístico. Claro. No, y además es interesante por eso de la cualificación, ahora que usted dio en un tema que estaba pensando antes, que es que, bueno, y no solo el tiempo que se invierte en los proyectos, sino también en términos de la educación artística, también el dinero que se invierte, porque una maestría en educación, no sé, teatral, cinematográfica, pues, o actoral, cuesta igual que una maestría fuera, digamos, en otras áreas. Exactamente. Sí. Pero el reconocimiento que se da socialmente de todos, del sector artístico, es como lo que
usted mencionaba, que es como que son loquillos, que hacen esto como un hobby, y termina siendo como una visión nuevamente que volvemos a lo que se decía antes, que se ve como una cosa que es como accesoria y como un lujo, cuando en realidad las personas que están empleadas dentro del sector son personas que tienen las mismas cargas sociales y económicas que cualquier otra persona y que pueden tener incluso una preparación académica mayor que muchísimas otras personas cuya labor es reconocida, o sea, como que el reconocimiento social es mayor. Entonces también eso creo que también es interesante, y es interesante la labor que también tiene el sector y el Estado de educar a la población, nuevamente volviendo a la educación, respecto a la visión que queremos tener sobre nuestra identidad y sobre nuestro sector cultural y su valor y su, sí, y también, y esto me lleva a mi siguiente pregunta, que también tiene que ver con la cantidad de personas que emplea el sector y la cantidad de divisiones que tiene este sector, porque no estamos hablando de una cuestión que es totalmente uniforme, estamos hablando de que son muchísimas personas que entran dentro del sector cultural. Entonces, por ahí también era mi siguiente pregunta, si podríamos Sí. hablar de eso. Bueno, es claro, es un sector grande que ha ido y sigue creciendo, porque también, digamos, el incentivo que tenemos ahora para producir productos culturales, pues es importante, tanto que en el mundo se han ido posicionando de una manera muy relevante, ¿verdad? O sea, si vemos, por ejemplo, el fenómeno del audiovisual, lo que está pasando, por ejemplo, con el consumo audiovisual en general en el mundo es impresionante. Nosotros apenas estamos despegando con una industria que es súper potente. Hay países como bueno, Estados Unidos, Inglaterra, que ya tienen una trayectoria enorme de mucha inversión, de muchos años de estar posicionando a sus creadores, y que saben lo que les revierte en recursos en el PIB, cuánto les representa, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto estos productos, y realmente ellos lo saben y por eso los defienden y los acuerpan. Hemos visto, por ejemplo, que esos mismos países han acuerpado muy fuertemente a estos sectores, incluso en época de crisis. Y otros modelos, por ejemplo, que se han desarrollado muy fuertemente en América Latina, el caso de Brasil, de Argentina, de Colombia, ¿verdad? Que están aportando muchísimo a las industrias culturales. Uh-huh. Entonces, bueno, este es un tema como importante, pensando en que sí, nosotros somos un sector en crecimiento y que cada vez le aporta más al país. De acuerdo a los últimos estudios, se dice que somos más o menos 40.000 trabajadores del sector cultura, de los cuales hay un porcentaje que antes de la pandemia estaba en una situación de pobreza y una parte en pobreza extrema, que ahora debe ser mucho más, ¿verdad? Los números deben ser mucho más altos, ahorita pues todavía no se han cuantificado, pero creo que lo importante de estos números es que nos dicen que nosotros aportamos igual que otros sectores, como por ejemplo el de la hotelería, o sea, se dice que es un 2.2% del PIB el que aporta cultura. Debe estar muy subvalorado, esos números son del 2016, creo que en el 2019, que sería el último análisis que se ha hecho, pues deben ser mucho más altos. Yo pienso que eso debe ser como por lo menos un 50% más arriba, porque muchas de las organizaciones todavía no están mapeadas, no existe todavía como un circuito tan establecido, ni las organizaciones gremiales son tan representativas todavía, porque es un proceso en el que se está trabajando. Creo que incluso la pandemia ahora nos ha ayudado como a conectarnos como sector, a identificarnos, a reconocernos y a entender el valor de la cohesión para luchar por esos derechos, porque no tenemos ni siquiera la información. Entonces, sentimos que el otro es nuestra competencia, y la verdad, el otro que hace lo mismo que nosotros hacemos, pues también viéndolo en términos de alianzas, puede permitirnos a nosotros posicionarnos y defender espacios de inversión del Estado, Claro. de una forma más consistente. Entonces, bueno, ha sido como todo un tema que se ha puesto sobre la plataforma, y que, bueno, hemos aprovechado como una ventana de oportunidad para ponerlo en visibilidad, visibilizar
lo que somos, lo que representamos y lo que podemos llegar a ser. Porque no es solamente lo que hemos alcanzado, sino pensar que con el apoyo, en lugar de pensar en recortar, sería en decir, ¿cómo invertimos más en este sector para que se proyecte y para que realmente empecemos a ver inversión de otros países en Costa Rica? Porque Costa Rica tiene un montón de puntos a favor. Por ejemplo, es un país pequeño en el que pasar de un entorno al otro es fácil, el tiempo de inversión es corto, los costos se reducen, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en filmar películas o producir documentales, etcétera. O sea, hay tanta diversidad de climas, de paisajes, hay tanto talento humano, con tanto nivel de educación, o sea, que realmente tenemos todos los insumos para realmente despegar fuertemente a nivel de la producción de muchos formatos de cultura, ¿verdad? De muchos formatos de industrias creativas. Entonces, bueno, esto solamente va a ser posible si nosotros realmente estamos cohesionados como sector y lo podamos poner en valor y hacerlo notar. Entonces, es un poco la discusión que se está dando en este momento y por eso nosotros, como Red de Emergencia Cultural, pues nos hemos atrevido a buscar entornos para hacer visible este conocimiento que tenemos de lo que somos y nos hemos acercado a la Asamblea Legislativa, nos hemos acercado pensando, por ejemplo, en todo el tema de los problemas estructurales a la Caja Costarricense del Seguro Social, a la Defensoría de los Habitantes, a la UNESCO, porque son instancias que tienen recorridos de muchísimos años, porque sabemos, por ejemplo, que en la Asamblea Legislativa hay un montón de leyes sobre cultura que están guardadas, que se habían enterrado, por ejemplo, o que en todo caso no se habían puesto como en perspectiva y que ahora estamos desempolvando algunos de esos procesos para tratar de empezar a visualizar cuáles son los recorridos que deben hacer para que sean tema de discusión y para que podamos pensar y soñar en que tengan una posibilidad de convertirse en ley. Claro. No, y es que además el sector representa no solo, ya si estamos poniendo en términos económicos, que mucha gente siempre le gusta el enfoque como economicista, sí, respecto a qué aporta cada sector, aunque nuevamente yo sí quiero hacer hincapié en que son muchos empleos y muchas personas que aportan a la dinámica económica y a la dinámica, digamos, estatal, y que tienen cargas económicas que a veces son desproporcionadas por la misma precariedad de la que estábamos hablando antes. También es importante que es un sector donde la inversión, donde si se invierte va a dar más. Y además es este sector tan grande que tiene muchísimas posibilidades. Entonces no es solo un sector como que si se invierte va a quedar ahí la inversión, sino que puede generar y aportar a la economía y a una economía que en este momento está en una situación crítica, digamos. Sí, yo creo que ahí, digamos, como para aportar en ese pensamiento que estás proponiendo, es que creo que el Estado, hablando de la institucionalidad, ha invertido muchísimo en educación y en formación específicamente artística. O sea, creo que la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, bueno, el tecnológico incluso, ¿verdad? Con todos sus proyectos culturales que son muy fuertes, la UNED. Y pensemos también, por ejemplo, en la formación privada que también se ha ido fortaleciendo en los últimos años. O sea, que ya existe una plataforma educativa tan potente en Costa Rica que tenemos una base humana, un potencial humano increíble. Entonces, ahorita tendríamos que empezar nosotros a pensarnos cómo generar esas plataformas para que todo ese equipo humano formado, incluso en el exterior, o sea, hay muchísima gente que tiene titulaciones afuera, experiencia profesional, mucha gente incluso que se ha formado afuera que quisiera volver a trabajar en Costa Rica y regresar al país, que no viene pues porque no ve tampoco tantas oportunidades, pero creando un proyecto país a nivel cultural que sea potente, creo que podría posicionarse Costa Rica como un destino muy fuerte. Y bueno, me parece que más allá de solamente el tema de las industrias culturales, pues que es un concepto muy de moda, nosotros tenemos que pensar cuál es el modelo que queremos. Porque no solamente, creo que ahí es importante, porque se habla ahora del tema de la Costa Rica creativa y cultural, la economía naranja que está como tan en cuestión. Nosotros tenemos que pensar si ese modelo es el que realmente
pues como país es el que queremos implementar. Yo creo que hay que estudiar el tema, analizarlo, porque no solamente es porque ya haya sido implementado en otros países de América Latina, también hay críticas sobre ese modelo, sino cuál es el mejor camino para nosotros fortalecer esas industrias creativas. Sobre todo pensando en que no sea una producción meramente técnica, sino también que se permita generar productos intelectuales solventes, ¿verdad? Potentes, no solamente replicar cosas o ser como un intermediario, sino posicionar la creatividad y el talento a su mayor expresión. Sí. Ese es un camino como por desarrollar, o sea, hay que analizar y hay que trabajar mucho sobre eso para definir exactamente cuáles son las estrategias que nos convienen. Claro, y ahí también entra lo que estábamos hablando hace un poquitísimo, que era la unión de los diferentes sectores y la unión para poder entrar a un diálogo y ver hacia dónde vamos y en qué situación estamos, y también muy importante intercambiar la información y realmente analizar la información sobre el mismo sector que muchísimas veces se desconoce. Y entonces eso me llevaba a preguntar ya un poco, o sea, ya lo introdujo un poquito, pero digamos, ¿por qué o qué es la red de emergencia cultural para quienes no sepan y por qué surge y cuándo surge y quiénes la conforman? Bueno, la red de emergencia cultural surgió en junio, específicamente el 6 de junio, porque, bueno, nosotros sentíamos que había una situación bastante crítica para el sector cultural y artístico que no se estaba tratando adecuadamente. O sea, sentíamos que había que visibilizar la crisis y poner en perspectiva lo que nos estaba pasando, porque sentíamos que se estaban aprobando proyectos de apoyo para algunos sectores afectados por la pandemia, como el sector turismo, para algunos grupos poblacionales específicos como los adultos mayores, con el caso del CONAPAM, por ejemplo, o el ICT, pero que nosotros éramos un sector tan afectado o más que el sector turismo, y sin embargo no se había llevado, por ejemplo, a la palestra las necesidades de aprobar un capítulo especial para atender lo que nos estaba pasando. Estábamos pensando, por ejemplo, en moratorias para pago de la Caja Costarricense del Seguro Social, para el acompañamiento de los impuestos, para que las organizaciones culturales y los artistas pudiéramos atravesar todos esos meses de pandemia y no ver cerrar teatros, academias, librerías, imprentas, que es lo que en este momento ha pasado, ¿verdad? O sea, porque realmente es un tejido vivo que se ha construido con muchísimo esfuerzo de la gente, por convicción, por pasión, por una entrega de eso mismo que decíamos antes, porque el deseo es el que moviliza y porque estamos dispuestos a sacrificar hasta el tiempo, el dinero, por sacar adelante esa economía y por aportarle al país. Entonces, realmente lo veíamos como un sector en crisis y se sacó un manifiesto de artistas y trabajadores de la cultura que tuvo muchísimo apoyo. Ese manifiesto se llevó a Casa Presidencial y el manifiesto establecía crear una red de emergencia y salvamento cultural para empezar a hacer incidencia política en ciertas instancias, para negociar algunas oportunidades de ayuda para el sector. Y bueno, específicamente pues también establecía iniciar un proceso de diálogo con el Ministerio de Cultura para establecer un plan estratégico de salvamento. Todas esas acciones se han realizado. Nosotros nos sentamos a la mesa a trabajar con el Ministerio de Cultura durante 2 meses, tratando de construir una hoja de ruta. Finalmente no logramos que el Ministerio concretara acciones específicas, sino, digamos, pues sí se elaboró un documento con posibilidades de negociación, pero nosotros sentíamos que no atendía la urgencia como la esperábamos. Y por eso decidimos en determinado momento seguir nuestro camino de forma independiente y presentar nosotros como red un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Buscamos el apoyo de algunos diputados específicos. En ese caso se sumaron el despacho de Karine Niño del Partido Liberación Nacional y el despacho de José María Villalta del Frente Amplio. Ellos nos ayudaron a terminar de redactar el proyecto de ley y nosotros lo presentamos como el sector independiente de la Asamblea. Ellos nos acompañaron en esa presentación y nos han acompañado en el proceso que ha seguido ahí, porque, bueno, esperamos que el proyecto salga la próxima semana de la Comisión de Asuntos Económicos
y pueda seguir avanzando ya las consultas para que llegue al plenario en los primeros días de diciembre y pueda ser aprobado antes de que termine el año. Cuando se presentó el proyecto a la Asamblea Legislativa, pues tuvimos una recepción muy positiva de la mayoría de los diputados. Bueno, ese día todos los diputados que estaban en el plenario, que fueron 44, votaron a favor del proyecto, lo cual nos da mucha esperanza. Y consideramos que todavía, después de, eso fue en agosto, el día del artista nacional que se presentó, y consideramos que, bueno, todavía han pasado muchos meses más de pandemia, que la situación sigue siendo muy complicada para nosotros más que para el resto de los sectores, porque incluso turismo ha podido reactivar, ha podido generar algo de trabajo. Nosotros creo que hemos mantenido una actividad muy baja, me atrevería a decir que cercana como a un 10, un máximo un 20% de la actividad normal. Y según los últimos estudios del IMAS, el tema del desempleo en el sector se mantiene en un 87%, o sea, de inactividad, o sea, que no ha habido una reactivación significativa. Entonces, bueno, yo diría que en este momento somos el sector más afectado de la economía. Y creo que para nosotros va a ser muy difícil pensar en la reactivación el próximo año si no tenemos alternativas también desde la institucionalidad y desde el propio ministerio que nos permita acompañar los emprendimientos y por lo menos sacarlos a rodar, porque lo que nosotros hacemos no es depender de los recursos del Estado, sino que esos recursos nos permiten captar otros recursos. Es como en el cine, ¿verdad? O sea, el Estado da 20 millones y de repente la Unión Europea da 50 y la empresa privada da otros 30. Entonces, es como un motor de desarrollo, porque no es que dependamos 100% de los recursos de las instituciones, pero sí nos impulsan a poder emprender ciertos proyectos porque nos dan una base económica que le dan sostenibilidad a esos proyectos de desarrollo e investigación. Claro. Entonces es como la misma lógica, ¿verdad? Pero bueno, básicamente la ley de emergencia está en ese proceso, hemos seguido trabajando, ahora estamos terminando un texto sustitutivo que adecúa la ley a las posibilidades de ejecución del ministerio para que realmente sea muy, muy real. El presupuesto se está estableciendo que vaya a fondos concursables, todo lo que pueda destinarse de los superávit institucionales de las instituciones adscritas, que vaya a engrosar los fondos concursables que tienen las instituciones como el Fondo Fauno, como ProArtes, como becas creativas, como las becas del Colegio de Costa Rica, o sea, todos los que ya existen, porque son las alternativas legales que nos permiten tener una mayor viabilidad de ejecución y que se concreten esos recursos de la forma más ágil y expedita posible, porque ya tienen un marco, digamos, de experiencia y un marco legal también que lo haría más expedito. Entonces, bueno, en esa etapa hemos estado, ha sido un proceso de construcción permanente y ahorita pues retomar un poco el tema con los diputados y diputadas para tratar de sensibilizar al máximo y que logremos ese apoyo que necesitaríamos en el plenario. Sí. Hay algo que me resuena también de lo que hablamos antes, que era digamos, en comparación con el sector turismo, la visibilidad que se le da al sector, o sea, siendo uno de los sectores más, si no el más afectado, precisamente por esto, porque los demás ya han podido retomar actividades, mientras que muchísimos de los sectores, digamos, culturales no han podido por las mismas limitaciones de cómo se da el espectáculo público, entre otras razones. También es interesante cómo no ha habido como una visibilización respecto a esta problemática tan fuerte como, digamos, el sector turismo, que casi que todas las semanas hubo como esta presencia mediática, digamos, de sus representantes reclamándole al gobierno una reapertura. Entonces, también eso me pone a pensar sobre el papel del Ministerio de Cultura y respecto a toda esta, digamos, a la situación actual del sector cultural. Sí, yo creo que uno de los puntos en los que la red, digamos, ha diferido de la posición del ministerio es que nosotros hemos sentido que el liderazgo necesitaba pasar por una presencia fuerte en todas las instancias del país para hacer notar esta situación, porque es cierto que se han generado recursos, los recursos
con los que ya contaba el ministerio como fondos concursables, pues se han movilizado y ha habido un trabajo fuerte de algunas instituciones para que esos recursos se repartieran y llegaran a muchas personas, como por ejemplo el caso de becas creativas, que según se ha dicho, bueno, creció en un 1.700%, no en presupuesto, sino en cobertura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los recursos que existían sí se repartieron en muchas más personas, lo cual significa mucho más trabajo de ejecución, planificación, supervisión, porque los recursos del Estado pues no se pueden repartir, o sea, no es que simplemente se le van a regalar a la gente porque sí, o sea, tiene que estar como muy claramente justificado. Por eso es que nosotros no pedimos, nunca hemos hablado dentro del proyecto de ley de emergencia de que sean bonos para repartirle a la gente, sino que sean más bien fondos concursables para que realmente exista un elemento dinamizador, o sea, que este trabajo que podemos hacer, que sabemos hacer, se haga y se haga de la mejor forma posible y que de estos recursos que el Estado invierte salgamos fortalecidos porque salgamos con más cosas que vender, más guiones de cine, más libros para publicar, más textos escritos, más obras producidas, todo eso va a permitir que nosotros podamos a largo plazo pues estar más activos. Aunque obviamente esos recursos pues también nos ayudan a atravesar toda la parte económica. Pero bueno, básicamente a lo que me refería en relación con esto es que la posición era, nosotros le planteábamos a la ministra, necesitamos una ley especial, así como pasó una ley para turismo, así como se pasó una ley especial para que los recursos del CONAPAN se usaran de una forma excepcional. Necesitábamos que, por ejemplo, el ministerio no ejecutara recursos, pero ya cuando nosotros llevamos esta ley fue muy tarde. Cuando la ley de emergencia pasó, ya había pasado el periodo excepcional en el que se aprobaban las leyes para atención de la pandemia sin tener que ir a votación de plenario, sino en las propias, había una comisión especial. Eso no lo logramos nosotros como sector. Y así, digamos, muchas situaciones en las que nosotros sentíamos que era importante que se visualizara. Ahora, en este momento, creo, y yo creo que así nos lo han hecho saber en la Asamblea, en diferentes instancias, el sector se ha visibilizado como un sector en riesgo y en crisis. Pero ha sido un esfuerzo desde el sector independiente muy fuerte para que esto sucediera. Y bueno, yo creo que hemos hablado de números, de la proporción del apoyo, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de que en fondos concursables lo que se estaba dando del presupuesto del Ministerio de Cultura era un 1.8%, era en proporción a los 47.000 millones del presupuesto que tenía el ministerio, realmente en lo que le estaban ayudando al sector independiente era ese el monto. Entonces, si lo ves en proporción, son cifras reales, o sea, no las inventamos, nosotros hemos hecho un estudio serio, un análisis, para poder hablarle al país con cifras concretas y decir por qué es que sentimos que es necesario que hayan proyectos excepcionales para que realmente los recursos del ministerio se respeten, porque no estamos pidiendo que vengan recursos de otros ministerios ni de otros lugares, porque entendemos que el país está pasando por un momento muy complejo, porque entendemos que tampoco es que nos pueden dar la caja gratis, pero necesitamos que se entienda que, por ejemplo, nosotros no tenemos un régimen especial en la caja, entonces, aunque no se esté trabajando al 100% y la producción que tengamos sea un 10%, el pago que tenemos que hacer de la caja o de la renta o de todos los demás servicios se mantiene en un 100%. Entonces, hay un desequilibrio real y esa visibilización de ese desequilibrio es donde me parece que es importante. Históricamente, digamos, es la intervención del Estado la que permite que ciertas políticas y ciertas decisiones políticas se tomen, ¿verdad? Porque ahí existe el músculo, existe la capacidad de incidencia, existen las mesas de trabajo donde se pueden hablar de estos temas, porque a cultura se le puso, por ejemplo, un 13% de impuesto del IVA. En este momento, por ejemplo, a otros sectores se les ha disminuido el IVA, se hizo un periodo excepcional del IVA al 2%, nosotros tenemos el mismo impuesto de ventas como si estuviéramos en una situación de normalidad. Y todas esas excepcionalidades son las que nosotros como sector no hemos podido defender, porque tampoco teníamos el músculo. Y cuando se negoció el IVA, por ejemplo, a otros sectores, como por ejemplo al sector educación, se le aprobó un 2%, a nosotros un 13%. Lo que significa que es un desestímulo para el consumo cultural. Y ahí volvemos al tema de educación. Entre menos consumo cultural, menos educación, menos sensibilidad, más consumo de otros productos, más riesgo social, menos paz social, y es una cadena
es una cadena que realmente no es una cadena de valor, sino una cadena negativa. Sí. Es como se articula el proceso. Claro. Es que hay muchas cosas de las que quisiera comentar, pero bueno, voy a pasar a una duda que yo tenía respecto a también la imagen que ha tenido el sector, que ahora pues se reconoce como un sector en crisis, pero muchísimas veces a lo largo de este año, ciertos medios le han dado nuevamente hablando de la imagen o de cómo se proyecta en el país la cultura, muchos medios se han referido a cultura como si fuese un gasto, cuestionando las asignaciones presupuestales al Centro de Cine, al Centro Nacional de la Música, y casi que dándole un carácter de festejo o festividad en tiempos de pandemia a todos los a eventos que quizás dentro de la dinámica del sector son necesarios para impulsar que el mismo sector se mueva económicamente y que además son lo que dinamiza al mismo sector. Entonces, como que tenía la duda de cómo se contextualizan estos, bueno, primero, este imaginario social respecto a la cultura, pero también cómo se contextualiza en un tiempo de crisis la asignación presupuestaria, digamos, de los diferentes. Claro. De las diferentes Sí, porque bueno, ahí tendríamos que poner tal vez un ejemplo muy claro. Hay un sector de la población del país que depende mucho, por ejemplo, de los comedores escolares, ¿verdad? Que los niños reciban ese insumo alimentario para que ellos tengan una calidad alimenticia. Esa dependencia, eso genera una cierta codependencia y es algo que el Estado costarricense le ha garantizado a los niños y ha permitido que haya un desarrollo en muchos sentidos y que haya salud para la población a largo plazo. Lo pongo como una analogía de lo que pasa con el sector cultural. El ministerio tiene una relación de codependencia con la producción artística y cultural. O sea que nosotros dependemos del presupuesto del ministerio tanto como el ministerio depende de los productos que nosotros creamos y producimos. Entonces, en una coyuntura como esta no se puede hacer una tabula rasa y cortar y decir, no existe. Yo no necesito ahora porque no hay programación, entonces vayan a ver qué hacen. O sea, no se nos puede dejar de esa manera porque evidentemente al momento siguiente el ministerio para estar activo y productivo necesita que nosotros existamos, produzcamos, mantengamos, digamos, nuestros encadenamientos, nuestras empresas, nuestras pymes. Todo esto va a dinamizar al país porque es lo que hace que ellos, con toda esa institucionalidad, puedan llegarle a darle calidad de vida y acompañar en sus procesos formativos y de crecimiento y de maduración a los niños, a los jóvenes. Entonces, si tenés a un niño en pandemia, encerrado en una casa, y de repente tu hijo no puede conectarse o no puede tener su clase de violín o no puede, el tiempo del encierro se le va a hacer impresionante, ¿verdad? O sea, va a ser muy difícil que los padres podamos estar de forma permanente con ellos porque tenemos que generar también nuestro propio trabajo. Entonces, el insumo que ofrece la cultura es de un valor incalculable. Es lo que hace que, digamos, la cotidianidad se nos haga más llevadera, porque también está sacando al niño y al adolescente y al joven de la posibilidad de que se sienta desarticulado de la vida. O sea, todo esto que uno dice, el deseo, ¿qué quiero hacer con mi vida? Ay, qué aburrido, qué monótono, qué triste. Es que, claro, el riesgo de la tristeza existe. Entonces, todas estas manifestaciones culturales, desde la comida, ¿verdad? Desde poder preparar un plato de comida, desde poder ir a una clase, desde escuchar a alguien que me trae una actividad especial o una clase de pintura. Todo eso hace que nosotros nos motivemos para seguir adelante, para buscar alternativas sanas y no exponernos ni exponer a nuestros hijos a los círculos peligrosos, ¿verdad? Que los mueven a través de las redes del sexo, del consumo de drogas, de los círculos de violencia, de las actividades que los empoderan. ¿Cuáles son las actividades que empoderan a nuestros hijos?
de todas las actividades artísticas, culturales, que no necesariamente solo la escuela las provee, sino todo este entramado que Costa Rica ha construido y en el que ha invertido millones durante décadas. Entonces no podemos simplemente cercenar eso porque ahorita estamos en una situación de crisis económica. Creo que tenemos que inteligentemente buscar un punto de equilibrio para que todo sea sustentable y para que no perdamos eso que hemos construido con tanto esfuerzo durante tantas décadas de trabajo. Ese es el punto de la defensa, porque si se hace de una forma inconsciente, sin un verdadero análisis, pero además lo otro es que realmente el recorte que se le hace al Ministerio de Cultura es tan pequeño para la deuda total que realmente ni siquiera es significativo. O sea, hay otras instancias a las que se les podría recortar que tal vez afecten menos el tejido social y la construcción de una cultura de paz que a este ministerio. Entonces, lo que pasa es que es por desconocimiento, por falta de claridad del aporte que hacemos y por falta de educación, hay que decirlo también. O sea, cuando un diputado decide cortar porque dice, esto es accesorio, es que no entiende la dinámica del aporte social que le hace la cultura a un país y la capacidad de dinamización que nosotros podemos generar en todos los encadenamientos productivos y en un montón de otras cosas. Porque el turismo se alimenta de nosotros, los restaurantes se alimentan de nuestra actividad, los parques, bueno, la lista es enorme. Ya se anticipó un poquito lo que iba a preguntar, mi siguiente pregunta, que era usualmente, bueno, no, ni siquiera es usualmente, es siempre, cuando se necesita recortar fondos, y eso no es solo en Costa Rica, sino que creo que es un fenómeno casi que mundial, cuando necesitan recortar fondos los estados o las escuelas o los diferentes lugares, como que muchísimas veces se acude a la cultura, y el recorte va como que es el primer sector al que hay que reducirle bajo la premisa de que todos tenemos que reducir y todos tenemos que hacer sacrificios. Entonces, un poco la pregunta inicial era como a qué responden o qué podrían responder estos recortes ya contextualizados en este año, dado que la Asamblea Legislativa aprobó un recorte grande para el sector cultural en el presupuesto del próximo año. Bueno, no lo ha aprobado, pero digamos la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó una moción para que se haga este recorte. Entonces también un poco si podemos conversar sobre esta moción, sobre qué implica y también un poco de qué deriva que nuevamente el sector cultural se ha afectado cuando, como ya se anticipó un poco, el recorte es tan mínimo en relación al presupuesto en general. Sí, yo creo que bueno, esto refleja también un desconocimiento de la actividad esencial de las instituciones culturales de Costa Rica, porque se piensa que esas instituciones solamente son los teatros, pero realmente el sector cultura hace un trabajo de hormiga permanentemente, movilizándose por todo el territorio. O sea, se dan capacitaciones de muchísimos tipos. Ese trabajo de capacitación no se valora en su dimensión, pero esas capacitaciones que hace el sector cultura inciden en el empoderamiento de la población, en la sensibilización, en el intercambio, en la socialización de los niños, los jóvenes, las amas de casa, los adultos mayores, en la convivencia, en la interconexión, en la actividad general que viven las comunidades, los municipios, en la felicidad, en la vitalidad, en las ganas de vivir de la población. O sea, no se puede pensar esta dimensión solamente como que la cultura es ir a un teatro a ver un espectáculo, que también lo es y que es muy importante, que es importante ir a un concierto, que es importante ir a un bar y escuchar a un músico tocando un instrumento o dando su propio concierto con sus agrupaciones. O sea, es que es un dinamizador de la vida. Y yo creo que lo hemos vivido. O sea, ahora que no podemos estar activos, por ejemplo, en la movilidad normalmente social, todos sentimos que pasamos por periodos de tristeza, etcétera. Entonces, para no irme muy allá de la pregunta, creo que lo que no se entiende es que la actividad esencial de las instituciones culturales pasan por una movilización de un montón de actividades vitales
las clases de música, por ejemplo, en el CINEM, el Sistema Nacional de Educación Musical, que llegan a las poblaciones más vulnerables. No estamos hablando que en esas instituciones llegan los que pueden pagar, porque para eso existen las academias privadas. Es para la población más vulnerable, que eso lo ven como un estímulo esencial para su vida. Estamos hablando, por ejemplo, de las funciones específicas que desarrollan instituciones en articulación directa con el Ministerio de Educación, por ejemplo, como el programa de Érase una vez, que no podría ni siquiera llevar a los niños ni a los jóvenes al teatro a ver las funciones, ni el programa de teatro en el aula del Teatro Popular Mélico Salazar, ni los programas de becas creativas. Por ejemplo, muchos de ellos desarrollan sus trabajos, sus talleres, sus capacitaciones en las zonas indígenas del país, en las zonas más marginadas, el acompañamiento a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, todas las actividades de empoderamiento para las mujeres, las jóvenes, para los indígenas, para población LGTB. O sea, es que la cantidad de actividades que desarrollamos nosotros como sector cultural es inimaginable. Toda la defensa del patrimonio cultural, toda la actividad que tiene que ver con la protección de ese patrimonio institucional, con el patrimonio fílmico, con el patrimonio plástico o audiovisual, por ejemplo, que estaría en abandono porque se requieren recursos para mantener la obra de todos los más importantes artistas de Costa Rica que están en los museos. O sea, eso no se puede dejar desprotegido. Y el recorte que se estaba proponiendo implicaba que ni siquiera ese mantenimiento a los espacios donde se archiva esa obra, o la palabra no es archiva, donde se resguarda esa obra, estén en condiciones ideales. Hay mucho que tiene que ver con el concepto de protección del entramado cultural. Y bueno, así, la lista es enorme. Entonces yo creo que lo que se tiene que entender es como reversar un siglo atrás de lo que se ha construido con un siglo de mucho esfuerzo y de muchas luchas de muchos sectores que han creído y han puesto en valor la cultura y la identidad de este país y que han permitido que ahora un montón de artistas de Costa Rica hayan pasado a la historia y que nosotros podamos identificarlos, leer y conocer su obra tan valiosa, y que después nuestros hijos puedan ir a buscar esa obra y exista todavía y puedan identificar a esos antecesores que trabajaron tan fuerte para que ellos después puedan disfrutar de ese mismo material. Es que es lo que tenemos que entender, es un proceso histórico. Estamos en medio de la historia y tomando decisiones históricas. Claro. Y yo creo, y esto también remite un poco a lo que hablábamos al puro inicio, en la primera pregunta, que es que ha sido una parte tan es fundamental de la vida de Costa Rica, el sector cultural, que se da como por sentado, que siempre está ahí y no hay como una conciencia de que las decisiones que se están tomando hoy pueden afectar que esto no continúe el camino que ha seguido a lo largo de un siglo de trabajo y esfuerzo. Es correcto. O sea, yo creo que una cosa que estás diciendo que es muy importante es que este es un momento muy político. Y lo político de este momento es que se pueden tomar decisiones por la presión económica muy equivocadas, sin sensibilidad y sin conocimiento de la historia cultural de Costa Rica. Yo creo que lo que tenemos que reivindicar en este momento es que hay que defender el patrimonio cultural y que la defensa pasa por defender un presupuesto que ya ha sido reducido sistemáticamente, porque lo que se establecen los tratados internacionales es que la inversión en cultura debe ser el 1% del presupuesto nacional. En este momento, bueno, hemos pasado de un 1% a un 0.54, estábamos este año en el 0.41 y con estos recortes llegaríamos al 0.35. Es el presupuesto más bajo o de los más bajos de la historia. Entonces, ya se hace casi insostenible y efectivamente lo que sigue es empezar a cerrar instituciones. No lo que sigue, ya se ha venido en un cierre sistemático de muchas instituciones emblemáticas importantes y ya se han debilitado o están a punto de morir muchas. Entonces, yo creo que ahí es donde el músculo político y la defensa del ministerio va a ser fundamental para entender que esta no es una decisión que se toma porque yo tengo el poder de hacerlo, es porque estás acarreando una consecuencia para un país. Eso es lo que la hace política, eso es lo que la hace histórica. Sí. Y además, otra vez, tengo muchas ideas de lo que acabas de decir, pero
como que aparte de la importancia, o sea, si nos vamos incluso a lo más, porque uno puede ir de lo grande a lo que, o sea, de hablar de lo grande, hablar de instituciones que van a cerrar o se van a debilitar, pero también, y un poco lo que ya se mencionaba antes, el debilitamiento o la desaparición de estas instituciones implica la afectación de vida de personas cuya situación ya está de riesgo social o cuya situación es vulnerable. Entonces, por ejemplo, no es solo que haya un cierre de una institución, sino que también los recortes pueden acarrear pérdida del material de archivo, la imposibilidad de trabajar para ciertas instituciones como los programas de teatro en el aula, como ya se había mencionado. Entonces, como que hay como que una falta de conciencia que también las consecuencias no van a ser solo a largo plazo, sino que las consecuencias también van a ser... empleabilidad, sí. O sea, es un tema de empleabilidad también asociada a la dependencia que tiene el ministerio con el sector cultura, porque no es, es que no es porque, es que ustedes son unos mantenidos del ministerio, no se trata de eso, es que has construido también un proyecto que articula, pero no es por dependencia del ministerio, es porque el ministerio tiene una función y es muy inteligente esa función, es dinamizar a un sector productivo, ponerlo en valor frente al país y permitir que se desarrolle, o sea, lo impulsa para que ellos puedan entrar en otras dinámicas de producción que no son necesariamente dependientes solo económicamente del ministerio, sino que realmente generan interacción con la empresa privada, con inversión extranjera, mucha inversión extranjera también. O sea, realmente nosotros, con los productos que hacemos, a partir de estos apoyos, un porcentaje vendemos en el exterior, nos movemos en muchos países, damos a conocer al país, o sea, es que es una proyección tan potente que darla a conocer es parte de lo que nos falta, porque creo que se queda mucho en nosotros mismos. Sí, mira, esta persona viajó a tal festival, esta película fue a tal festival, pero es que ni siquiera lo sabemos. O sea, yo, por ejemplo, no conozco el recorrido que hacen las películas de Costa Rica. Qué importante saber a qué festivales ha ido X película, ¿verdad? Cómo lo logra, que fue vista en Alemania, que fue vista en Portugal. Y así pasa con el teatro, así pasa con la música. Entonces, bueno, son muchas tareas, muchas tareas. Creo que estamos tan ocupados resolviendo el día a día y como dicen los frijoles, que no podemos pensar en grande y eso nos ha debilitado. Entonces, a mí me parece que la crisis es una oportunidad, yo lo veo así, y creo que en la red de emergencia lo leemos así, esta crisis es una oportunidad si la sabemos aprovechar. Okay. Sí, y es que sí, o sea, es que la conversación se hace enorme cuando uno empieza a pensar en las posibilidades y las ramificaciones que tiene un sector como es el cultural, y de las oportunidades también se pueden obtener de los momentos más difíciles. Es solo entender que la importancia de mantener un sector y de continuar la labor que se ha venido haciendo y no dejar más bien que se minorice el trabajo que se ha hecho antes. Yo tenía una duda respecto a todo este panorama de crisis. ¿Qué viene? ¿Cuál es el camino, digamos, para el sector cultural dentro de esta dinámica social actual, donde estamos hablando de los recortes presupuestarios, donde estamos hablando de un sector que está desempleado, que está muchos de sus miembros en una situación de pobreza? ¿Qué es el panorama futuro? Bueno, realmente es complejo, o sea, es como tener la bolita Pero yo te diría lo siguiente, yo creo que nunca hemos pasado por un momento tan difícil. Creo que los meses que vienen no van a ser fáciles porque viene un periodo que siempre ha sido difícil para nosotros, que son los meses de enero, febrero, porque siempre fin de año pues es un elemento dinamizador. Este año no lo va a ser tan fuerte para nosotros. Me parece que todavía nos espera una etapa de mantener los espacios cerrados. Yo creo que tenemos que ser muy creativos, como siempre lo hemos sido, para empezar
a negociar aperturas de ciertos lugares que sean seguros y donde nosotros podamos empezar a generar cierto tipo de actividad que sea sana, segura y que es necesaria, creo que necesitamos trabajar muy fuertemente juntos para abrir canales de oportunidad en otras instancias. Esperemos que se apruebe la ley de emergencia porque esos recursos pues, realmente serían un soporte importante para esta dinamización de la que he hablado. Pero creo que también tenemos que abrir hacia otros lugares posibles, porque también la empresa privada siempre ha sido un interlocutor válido para nosotros. También los recursos internacionales, por ejemplo, que ahora todo el mundo los está solicitando, que tendríamos que ver cómo nos podemos acceder como país a esas instancias de apoyo, ¿verdad? Que podrían llegar. Ya estamos pensando como en ese proceso. Creo que tenemos que seguir haciendo incidencia política porque, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los gobiernos locales es una instancia muy salvadora para el tejido cultural. Creo que ellos tendrían una labor de protagonismo importante que realizar. Vamos a ver qué pasa de estas mesas del gobierno. Ahí estamos representados como sector cultura. Vamos a ver cuáles son las soluciones y qué es lo que se propone en términos, por ejemplo, de todas las cargas sociales, etcétera, para otros sectores que pueden ser semejantes para el sector cultural. Tenemos que seguir construyendo. O sea, yo creo que no nos podemos dar por vencidos. Creo que hay muchos compañeros afectados en situaciones muy vulnerables. Entonces, creo que todos deberíamos hacer la tarea de sacar un poquito de nuestro tiempo para apoyar estos procesos. Porque a veces esperamos que otra gente haga el trabajo, que otra gente lo resuelva y que las soluciones lleguen, y no van a llegar si no hacemos la tarea. Tenemos que hacer la tarea y buscar soluciones y proponer soluciones y buscar alianzas. Creo que para mí es como el único camino que tenemos. Y respecto al presupuesto para el ministerio del año entrante. Bueno, nosotros esperaríamos que realmente todo lo que se ha hablado sobre la crisis del sector y todo el trabajo que se ha hecho de sensibilización con los diputados, pues les permita a ellos pensar que el camino no es recortar al Ministerio de Cultura. O sea, yo creo que no es un camino ni siquiera significativo económicamente, pero que puede afectar mucho al país, como lo hemos ejemplificado en muchos aspectos. Y creo que además no solamente la afectación inmediata, sino a futuro, de la pérdida de lo que somos y de la identidad que se ha construido como un país con un alto nivel de inversión en cultura. Claro. Reversar esos procesos es muy difícil. O sea, una institución que se cierra es un esfuerzo enorme pensar en que se vuelva a abrir. Sí, al final es como desproporcionado, digamos, para lo poco que implica el recorte para el presupuesto, el daño que se le podría hacer al sector. Exacto, o sea, es que no, si lo compararan a largo plazo, yo creo que no es tan significativo. Económicamente, lo que se recorta en relación con lo que se tendría que invertir para recuperar lo que se pierda. Es muchísimo más el esfuerzo que hace el país a mediano y largo plazo. Ok, yo creo que esas eran todas mis preguntas. Entonces, bueno, muy bien, muchísimas gracias por el espacio, Natasha. No, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito y por dar una voz y visibilizar un tema tan importante y tan importante para la historia del país. Sí, así es. Yo creo que lo más importante es darnos cuenta de que es un momento coyuntural y que tenemos que tener la sensibilidad para leerlo así y para sentirnos responsables de lo que pase. Y los diputados, por supuesto, más responsables todavía de lo que va a pasar. Okay. Sí. Bueno, buenas noches, un abrazo. Pronto.